Vamos a ver ahora los tipos de errores o falacias, también las llamábamos antes, o distorsiones cognitivas o hábitos irracionales en la forma de pensar. He puesto unos cuantos, 10. Bueno, hay algunos más, pero digamos que estos son los principales. Entonces son el pensamiento de todo o nada, el negativismo, las etiquetas globales, el razonamiento emocional, la abstracción selectiva, la generalización, la lectura mental, la personalización, los imperativos y el magnificar y minimizar. Veamos alguna de ellas o todas ellas un poco por encima. Tampoco hace falta profundizar demasiado, pero sí tener una idea para ir haciéndonos con esta terminología, porque luego las prácticas vendrán de esto que estamos viendo ahora. Bien, ahora estamos transitando ya el segundo peldaño, el de la integración. Estás adquiriendo información y tienes que empezar a integrarla, a usarla. Bien. Primer tipo de error o de distorsión o de falacia cognitiva o de hábito mental irracional, el pensamiento de todo o nada. En este tipo de pensamiento solamente se ven las cosas en dos categorías, o en blanco o en negro. Las cosas son blancas o son negras. Esto hay muchísimas personas que acaban diciendo las cosas son como son o las cosas son así. Eso también sería un tipo de distorsión en blanco, en negro o en todo o nada. Por ejemplo, cuando las personas dicen tengo que ser perfectamente competente en el trabajo, no me puedo permitir ningún fallo, tengo que hacer las cosas siempre bien, mi relación tiene que funcionar en todos los aspectos, mis hijos siempre me tienen que respetar y siempre me tienen que tratar con cariño. Esos serían pensamientos de todo o nada, en el que no hay escala de grises. Vamos con el segundo, el negativismo. El negativismo consiste en hacer predicciones siempre negativas sobre lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Aunque haya otras opciones que tal vez tengan mayor probabilidad de que ocurran, pero hay una tendencia al negativismo. Por ejemplo, siempre he tenido dificultad para tal cosa, lo que sea, por lo tanto siempre la seguiré teniendo. Hay una predicción de que lo que va a ocurrir siempre va a ser negativo. Tengo previsto ir un fin de semana a la montaña, ya verás cómo llueve. Es esa tendencia a la negatividad. Un tercer tipo de distorsión sería la etiqueta global, en la que digamos que se califica, se evalúa, se etiqueta algo de forma global y ese algo puede ser uno mismo, puede ser los demás o puede ser la vida. Uno mismo. Mira, una pista para identificar este tipo de distorsión es que se suele utilizar el verbo ser, ¿vale? Soy un inútil para tal cosa o simplemente soy un inútil, soy una persona fracasada. Es una etiqueta global. Respecto a los demás, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son unas histéricas, ¿vale? Todos los hombres son infieles. Esa sería una etiqueta global. Y la vida en general, una etiqueta global sobre la vida es una lucha, la vida es un asco, la vida es incierta. Eso sería una etiqueta global. Vamos con el cuarto tipo de distorsión, el razonamiento emocional. En el razonamiento emocional, uno está convencido de que algo es verdad simplemente porque lo siente así. Como me equivoco muchas veces, debo ser un incompetente. Me siento un incompetente. Como lo siento, debe ser así. Estamos razonando a través de las emociones, de cómo nos sentimos. Vamos con el quinto, la abstracción selectiva. En la abstracción selectiva lo que se hace es prestar atención únicamente a los aspectos negativos de una situación o de una experiencia en lugar de toda la experiencia global. Por ejemplo, hay personas que dicen he cometido tantos fallos, solamente se fijan en los aspectos negativos y no se fijan en los positivos. Bien, soy una persona extremadamente tal cosa. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero extremadamente
inútil para los idiomas, que es un ejemplo que ya hemos usado, ¿vale? Solamente se presta atención a los aspectos negativos. La generalización, pues es sacar conclusiones generales partiendo solamente de un trocito de la evidencia. Todas las cosas me salen mal. Todos los hombres, por ejemplo, son mejores líderes. Piensa que las creencias irracionales no tienen que ser sobre aspectos negativos, pueden ser también sobre aspectos positivos. La lectura mental es estar seguro de lo que están pensando los demás. Seguramente están pensando que yo no encajo en este grupo. Seguramente están pensando que no me explico con facilidad. Seguramente están pensando que soy una inútil. ¿Bien? Es decir, de alguna forma nos metemos en la cabeza de las otras personas como si pudiéramos leer sus pensamientos. Relacionada con este tipo de distorsión está también la personalización, que es tomarse las acciones de los otros de forma personal, como si ellos actuaran con las intenciones que nosotros tenemos en la cabeza, aunque también puedan tener otras intenciones. ¿Qué significa esto? Que tendemos a pensar que los demás hacen las cosas a propósito. Lo está haciendo para amargarme la vida, lo está haciendo para ofenderme, está diciendo tal cosa para ponerme en evidencia. Nos lo tomamos todo de forma personal. No estoy diciendo que esto no pueda ocurrir algunas veces, por supuesto que sí, pero cuando se convierte en un hábito recurrente de pensamiento, es una distorsión cognitiva. Los imperativos son ideas rígidas, muy inflexibles acerca de cómo uno mismo o los demás deberían actuar, deberían ser, deberían comportarse, cómo deberíamos ser nosotros, cómo deberíamos actuar nosotros, cómo deberían tratarnos los demás. Aquí la palabra clave es la palabra debería, que por cierto es una palabra que casi siempre se encuentra en las exigencias cuando hablamos de creencias irracionales. Y por último, otro tipo de distorsión es cuando se magnifica o se minimiza. Se suele tender a magnificar lo negativo y a minimizar lo positivo. No soy nada bueno cuando me dedico a tal cosa. Y como no lo soy, no lo seré nunca. Como nunca lo he sido, nunca lo seré. Eso sería magnificar. Piensa que y minimizar sería exactamente lo mismo, pero sería minimizar lo positivo. Normalmente estos tipos de errores o distorsiones suelen darse varios a la vez, ¿de acuerdo? No es muy raro que solamente se tenga uno o dos. Generalmente digamos que hay una especie de mezcla de distorsiones cognitivas, ¿de acuerdo? Volvamos con las creencias racionales e irracionales. Antes hemos comentado que una creencia racional suele ser lógica, pragmática y consistente con la realidad, y la irracional todo lo contrario, pero también puede tener otro tipo de características. Digamos que en general las creencias racionales son lógicas, pragmáticas, consistentes con la realidad y además sanas, funcionales y adaptativas. Las irracionales, todo lo contrario. Cuando decimos sanas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos con sanas a que dan lugar a emociones sanas y a conductas sanas. Funcionales, cuando dan lugar a emociones que nos sirven para avanzar, para conseguir nuestros objetivos, y a conductas que también nos llevan a lograr nuestras metas. Y adaptativas sería algo parecido. Una creencia racional es adaptativa cuando se adapta a la situación, nos provoca emociones sanas y funcionales y nos acerca a nuestros objetivos. Ya sé que es un tema de nomenclatura que a veces es difícil de discernir la diferencia entre uno y otro término. Tampoco es que sea demasiado importante. Te tienes que quedar con la idea general de que una creencia racional
nos sirve, es objetiva, es consistente con la realidad, está basada en el sentido común, es sana, por lo tanto es mentalmente sana, psicológicamente sana y dará lugar a emociones sanas, a emociones funcionales que nos van a servir, que tendrán una función de utilidad y además que serán adaptativas, que nos permiten adaptarnos a las situaciones. Irracionales, todo lo contrario. He puesto al final un ejemplo de lo que sería una creencia irracional, además bastante extendida, que es necesito tener pareja para ser feliz. Puede ser expresado de otra forma, ¿vale? Una persona que no viva en pareja no será una persona completamente realizada porque se va a perder muchos aspectos de la vida. Bien, esa es una creencia completamente irracional. ¿Por qué? Porque no es lógica, no es de sentido común, no es pragmática, no nos acerca a conseguir nuestros objetivos, no es consistente con la realidad. Hay millones de personas que no tienen pareja y son muy felices. No es una creencia que sea sana porque no va a dar lugar a emociones sanas. Si tenemos esa creencia y no tenemos una pareja, nuestras expectativas no se verán cumplidas y las emociones que se van a desencadenar van a ser insanas. Por lo tanto, tampoco va a ser funcional porque no nos va a servir ni para crear emociones sanas ni para establecer relaciones de pareja sanas. Y por lo tanto, tampoco va a ser adaptativa porque la conducta que se derive de mantener esta creencia no se va a adaptar a las situaciones en las que esta creencia esté comprometida.